Al final de la clase pasada, demostramos, denunciamos y demostramos luego un lema que dice que es una forma no singular definida en un espacio vectorial V. Y tenemos lo siguiente, o bien que el cuerpo de escalares de V tiene características distintas de 2, 0, por ejemplo, como con los reales, funcionales o con los complejos. Pero el punto es que no sea 2. Si la característica, perdón, de f es distinto de 2 y phi es o bien simétrica o bien hermitiana, si es el caso que tenemos una conjugación no trivial sobre f y sobre v, o si por otro lado, si la característica de f es 2 y phi es hermitiana, entonces existe algún vector en nuestro espacio vectorial tal que phi de v con v es distinto de 0. Entonces es en esos dos casos. Y vimos un ejemplo, una observación, donde nos dimos cuenta que si la característica es 2 y no pedimos que phi sea hermitiana, sino que pedimos que sea simétrica simplemente, este lema no se cumple. ¿Sí? Entonces, por este lado, fíjense, justo luego de enunciar el teorema, hicimos este ejemplo donde tenemos un cuerpo de característica 2, que puede ser, por ejemplo, Z2, característica 2, y damos una forma que es simétrica, si damos una forma que no es eh, hermitiana necesariamente. Y cuando es simétrica, vemos que en efecto para cualquier vector que escojamos, pi con el mismo, pi de x con x, va a dar 0. O sea, característica 2 requiere que pi sea hermitiana para que exista un vector donde la forma no es 0. Y cuando la característica no es 2, puede ser simétrica si el cuerpo no tiene conjugaciones no triviales. Y tiene que ser hermitiana si el cuerpo tiene conjugaciones no triviales. Por ejemplo, los complejos, tomamos pi como hermitiano. Bien, bien. Eh, demostramos ese lema. Puede ver otro ejemplo. Básicamente lo que hicimos fue ir construyendo ese vector v y a partir de ciertos vectores. Primero tomamos un vector, si ese no funcionaba, entonces tomábamos otro, y si ese tampoco funcionaba, tomábamos otro que construíamos. O sea, bueno, lo siguiente. No he creado la hoja. Fondo. Lo siguiente, pues en vista de que em, tenemos espacios donde eh, cuando phi es simétrica, tenemos espacios tales que phi de v con v0. En el caso de cuerpos de característica 2, vamos a definir eh, la forma
pares y las formas impares. Eh, Pongamos que V es un espacio vectorial sobre un cuerpo F de escalares. Luego, eh, tal que F tiene característica 2. F, y vamos a decir que phi es una forma bilineal simétrica definida en este espacio U. Con característica 2, ya sabemos que si phi no es hermítica, no podemos garantizar que existe algún V tal que phi de V con V sea distinto de cero. Entonces, como no podemos garantizar eso, tenemos lo siguiente. Vamos a decir que phi es par si phi de V es cero para todo V en el espacio V. Si no, es decir, si existe algún V tal que phi de V es distinto de cero, decimos que phi es impar. Ahí tenemos una clasificación de algunas formas en pares e impares. Eh, Todo el propósito de esta sección, digamos, esta parte de la asignatura, es clasificar y eh, simplificar algunas formas. Aquí, déjame chequear algo. Hay algunas correcciones que acerca no las he hecho, pero bueno, ya haré luego. Em, ah. Entonces, tenemos luego un lema que nos permite caracterizar las formas bilineales pares, el lema 3.7. Que dice que si V es un espacio vectorial sobre F con F de característica 2, y da todo esto yo podría omitirlo porque, como ven, las formas bilineales simétricas se definen sobre espacios que tienen esta forma. Pero igual, la 2, aquí hay algo que escribí más. Esta definición, voy a corregir. Bueno, en este caso, una forma bilineal simétrica y definida sobre V par, sí y solo sí, para alguna base de V formada por vectores V1. La V sub n se tiene que phi de VI como VI
es cero para todo i de uno hasta n. Esto caracteriza las formas bilineales pares sobre, obviamente, espacios vectoriales que tienen cuerpos escalares con cardinalidad 2. Fíjense en el ejemplo que vimos en la clase anterior. Ah, observación. Tenemos una forma bilineal simétrica definida sobre el espacio Z2 al cuadrado, donde Z2 es, por supuesto, el cuerpo que tiene 0 y a 1 con estas tablas, como habíamos visto. Y Z2 al cuadrado son los pares ordenados de elementos. Hay 4 solamente, como vimos. La base canónica, siempre, cuando tenemos un espacio vectorial, tiene la misma forma. El primer vector tiene al neutro del producto en primer lugar, 0, y el neutro de la suma en el resto, si prefieren llamarlo así. 1 en el primer lugar, 0 en el resto. El segundo tiene 1 en el segundo lugar, es decir, el neutro del producto en el segundo lugar y el neutro de la suma en el resto, y así. Entonces, nuestra base canónica en Z2 cuadrado se parece muchísimo. Formalmente se ve igual, digamos, a nuestra base canónica de R2. Son dos cosas diferentes, obviamente. Porque este 1 que tenemos acá no es el 1 de los reales y este 0 que tenemos acá no es el 0 de los reales, etc. Pero lucen exactamente igual. Entonces, fíjense, tenemos esta base y cuando tomamos estos dos, justamente, los elementos de esta base y les aplicamos, copiar acá la primera parte de todo esto para bueno, esta primera parte para mirar lo que ocurre con la base canónica. De la demostración. Aquí, observación, pero sin número, ejemplo. Entonces vimos en ese ejemplo, en esa observación, que esta forma, vimos esencialmente, sin haber visto la definición de par o impar, vimos que esta forma es par. Entonces, vimos en la clase anterior que esta forma es par. Entonces, por supuesto, fíjense que acá se satisface. Dado que es par, eso significa que phi de x es siempre cero. Entonces, en particular, cuando aplicamos esto a los vectores de la base canónica, tenemos que el resultado es cero. Podemos verificarlo siguiendo las cuentas. Creo que con 1, 0 ya lo habíamos hecho. No, hemos hecho más en general. 0,
1, 0. Entonces acá lo que tengo esencialmente es la primera columna, 1, 0 o 0, 1. Esto, por supuesto, es 0. Y luego aquí tengo 0, 1 por la matriz que define la forma. Vamos a dar 0, 1 por la segunda columna que es 1, 0. Esto es 0. La forma al ser par, pues, va a tener que satisfacer lo que dice el lema, ¿no? Otro ejemplo, digamos, mira, sería más útil, desde luego. Podemos definir de nuevo acá. Definimos la siguiente forma. Em, sí, podemos tomar, aquí en realidad lo que pasa es que hay muy poco que escoger, ¿no? En realidad, el cuerpo tiene muy pocos elementos. La 2 para XY a llevar en, recuerden, la forma tiene que ser simétrica. Aquí, la forma tiene que ser simétrica y em, y de cada elemento de la base canónica va a ser cero. O sea, acá, como decía, no tenemos muchas alternativas. Tenemos cero, la forma definida por la matriz 0, 1, 1, 0, que ya vimos que en efecto es par. O tenemos la forma definida por 0, 0, 0, 0. Definición de la simetría. Pero vamos a mirar, por ejemplo, 1, 0 acá y 1. Entonces observen, vimos esta forma así. Esta matriz es simétrica. Y esto implica la forma es simétrica. Ahora, fíjense, eh, si yo tomo los dos elementos de la base canónica, como phi de E1 y 1, el resultado acá es 1. Y si tomo phi de E2, E2, el resultado es 0. Y observen que acá tengo un elemento de la base canónica de Z2 al cuadrado, tal que si yo le aplico phi a ese elemento consigo mismo, el resultado no es 0. Esto es distinto de 0. Esto quiere decir, de acuerdo con el lema 3.6, ve aquí arriba, 3.7, perdón, ve aquí arriba, que esta función phi no es par. La forma phi. Eso quiere decir que existe, em, obviamente existe porque
Ya lo estoy encontrando. Voy mostrando uno, en todo caso. Ah, un elemento de este espacio. Como vemos, E1 es uno de ellos. Tal que cuando lo aplicamos phi a ese vector consigo mismo, el resultado es diferente de cero. Entonces, ¿cómo demostramos este lema? El lema 3%. Em, demostración, lema. Supongamos que phi es una forma eh, par, ¿no? Entonces, si phi es par, definición, tenemos que para todo elemento el espacio, esto es cero. Entonces, en particular, y esto es una base de V, tiene esta diagonal, es cero. Eso es inmediato. Hay que ver es la otra dirección, es un poco menos trivial. Entonces, ahora supongamos que esta B que está acá es una base del espacio vectorial V, al que pi de VI es cero para todo I. Bien. A partir de aquí, queremos demostrar pi es par. Es decir, que esto es cero para todo vector V en V mayúscula. ¿Qué podemos hacer acá? A ver, Profe, podríamos poner eso en el vector v en función de los elementos de la ah, base y de ahí porque es aplicar la linealidad en cada componente y así tendríamos que ser. un momento que parece que no abrí la lista que no era. O no abrí la lista que era. Aquí está. Combina. Aquí lo anoto acá. Sí, profe, muchas gracias. Entonces, en efecto, lo que tenemos que hacer es simplemente aplicar
la linealidad. Usted toma V, ¿sí? Y vamos a proceder por inducción en N. Hacemos inducción en N para demostrar que pi de V es cero para todo V en V mayor. Fíjense, primero, eh, tenemos obviamente espacios vectoriales de dimensión uno. Este es nuestro caso base, lo en negrilla. Este es el caso base de la inducción. Entonces, observen que en este caso la base tiene un solo elemento. Vamos a llamarlo V1. Si V es un vector cualquiera, V mayúscula, yo tengo un alfa escalar al que V es alfa por V1. Entonces hacemos phi de V con V. Pues phi de alfa V1, alfa V1. Entonces como phi es simétrica y es simétrica, en este caso es irrelevante, pues. Pero fíjense, eh, no, tenemos que fija una forma bilineal. Entonces, acá sale alfa cuadrado por phi de V1, V1. Y phi de V1, V1 es cero. Entonces, esto es alfa cuadrado por cero. Esto, por supuesto, es cero. Para el caso base es inmediato. Vamos a suponer que ahora eh, tenemos, vamos a poner aquí paso inductivo. Entonces, supongamos que tenemos una base con n elementos. Esto de verdad para cualquier espacio de dimensión menor que n, estrictamente. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Bueno, Demostrar que es válido para D sub n menos 1 vectores. no, ya va, esa es la hipótesis. Bien, que queremos mostrar ahora, y n menos 1, ¿no? La hipótesis es que vale para cualquier espacio que tenga dimensión menor. Tiene n elementos y phi de v y v es cero para todo i entre 1 y n. ¿Sí? Y por hipótesis, em,
tenemos que esto vale para todo espacio que tenga dimensión estrictamente menor que n, en particular para espacios de dimensión n-1. ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¿Cómo tendríamos que continuar? Podemos escribir al vector del espacio V como combinación lineal de los B sub n elementos de la base por alfa sub n ¿cómo se llama? Escalares. ¿Ah? Y después Exacto. igual aplicamos otra vez la linealidad. ¿Y ya? Tenemos un vector acá en V mayúscula, ¿no? Entonces, este vector V es alfa 1 por V1. A ver, aquí voy a sumar, como aquí no. Acá pongo alfa n-1 por Vn-1 más alfa n por Vn. Fíjense, este vector acá lo podemos llamar, qué sé yo, W. Fíjense lo que tenemos aquí. Aquí tenemos que, en particular, vamos a tomar, no sé, B', lo vamos a llamar. Esto. Este es base de un subespacio de V que tiene dimensión n-1. Y n-1, por supuesto, es estrictamente menor que la dimensión del espacio. Y W pertenece a ese espacio. Entonces, como particular, phi de VI es 0. Para estos n menos 1 vectores, ¿sí? Tenemos que, por hipótesis inductiva, phi de W es 0. ¿Sí? Phi de cualquier vector en V con V0. Entonces, aplicamos phi de VV. Piensa que esto es phi de alfa 1, V1. Voy a escribir así separado. Más acá. Entonces, acá notamos lo siguiente. Este es el vector W, este que mencionábamos más arriba. Pues W más alfa n UN, ¿no? Y acá W más alfa n UN. Desde luego. Aplicamos linealidad. Un momento que abrí sin querer el calendario. Vamos a hacerlo paso por paso. Aquí tengo phi, aquí tengo alfa n UN.
Y acá tengo W más alfa n Vn. Entonces, aquí tengo phi de W, W más phi de W, alfa n Vn más phi alfa n Vn con W y alfa n Vn con alfa n Vn. Fíjense, por hipótesis inductiva yo tengo que esto es cero. Y cero, phi W, aquí tengo alfa n Vn, más phi, aquí tengo alfa n Vn, aquí tengo W. Aquí tengo alfa n cuadrado por phi de Vn, Vn, este es cero también. Y acá nos queda phi de V, alfa n Vn, más phi de alfa n Vn, perdón, W por alfa n Vn, más phi de alfa n Vn por W. Entonces, yo lo que quiero mostrar es que esto es cero. ¿Por qué esto es cero? A ver, Porque la característica del grupo eje es 2. 2 y Porque phi es simétrica y podría ser igual a phi Y de... porque Podría ser igual a 2 phi. porque phi es simétrica porque es y sería simétrico. 2. Muy bien. Entonces, Bravo y Muñoz, ¿no? Sí, Sí, profesor. Gracias. gracias. Bravo. Muñoz. Entonces, en efecto, como phi es simétrica, esto es 2 por phi de W alfa n o n por phi simétrica. Y esto es cero porque F tiene característica 2. Entonces, con eso tenemos la demostración de ley. Acá puede parecer que es un poco exagerado hacer esto por inducción. Porque uno podría decir, bueno, pues simplemente lo que hago es componer, usar la linealidad y ya. Sí, en principio. Pero, a ver, digamos, ahí hay que, es más cómodo hacerlo por inducción, digamos, hacerlo de esa manera. En este caso, yo tendría acá un montón de términos para simplemente poder componer, dando linealidad a todo esto como una suma, tendría muchos más términos. Más cómodo y más sucinto escribirlo así. Entonces, hay que hemos demostrado, tenemos. Fíjense, una cosa que podemos mostrar fácilmente es lo siguiente, que si existe, vamos a dejarlo como ejercicio fácil. No incluyen las notas. Pero como digo, un ejercicio sencillo es que si existe una base, digamos, V1, Vn, al que phi de VI es cero, para todo I igual 1 a n. Entonces,
Para cualquier otra base va a pasar lo mismo. Para cualquier, dadas las hipótesis del lema anterior, ¿no? Para cualquier otra base, vamos a llamarla B', formada por vectores W1 hasta W sub n, se tiene phi de VI, del phi de WI, que se vea un poquito mejor, es 0 para todo y entre 1 y n. Es claro, ¿no? Yo tengo, en vista del lema anterior, si yo tengo una base en que esto ocurre, entonces phi es par. Pero si phi es par, y yo tomo cualquier vector, phi de ese vector consigo mismo 0. Y en particular eso ocurre también cuando los vectores a los que les aplico phi forman parte de otra base. Entonces el lema yo podría denunciarlo como que la función phi es par, sí, para una base cualquiera. Enunciado como que si existe una base, para alguna base, pasa que phi sobre los elementos de la base, sobre la diagonal, digamos, da 0. Pero en realidad yo podría enunciar ese lema diciendo que eso pasa para cualquier base, para una base arbitraria, no para una base en específico. ¿Sí? Bueno, entonces, ustedes lo que tendrían que hacer es escribir esto bien, digamos, analizar eso. Entonces, volviendo a nuestro ejemplito anterior, así ahí las opciones, pues, en realidad son más bien pocas, ¿no? Pero fíjense, de nuevo, en Z2 puedo considerar esta base. Tengo 1, 0, tengo 1, 1. Esto es una base de este espacio. Entonces, las formas que hemos visto ahí, que son pares, que son esencialmente dos, la nula y la forma dada por la matriz 0, 1, 1, 0. Perdón, es decir, 0, 1, 1, 0, correcto. Con sé que estos ejemplos son como muy triviales, ¿no? Llamar a este V1, de V sub 2. Tenemos que phi de V1, V1, al igual que phi de V2, V2, 0 si phi es esta forma métrica definida ahí. Bien. Sí, estos ejemplos son un poquito triviales en realidad. Bien. Fíjense una observación que había hecho cuando definimos no la suma directa, sino la suma directa ortogonal. ¿Sí? Uno puede, por supuesto,
escribir acá, suma directa ortogonal. Profe, disculpe. Bien, eso. El y de arriba iría o sea, la imagen solo sería los enteros módulo 2, ¿verdad? Sí. Sí, ya escribí un 2 ahí de más. Sí, no lo escalar. Entonces, decía, volviendo a una observación que hice cuando hablábamos de suma directa ortogonal. Fíjense que uno puede definir la suma directa ortogonal de dos subespacios en un espacio vectorial. Bien acá, digamos que V tiene dimensión n. Yo tengo V1 y tengo V2 subespacios de em, V grande. Vale, que V es suma ortogonal directa de este V1 con V2. Entonces recuerden que las dimensiones de estos dos espacios, primero esta es menor o igual que la de, dos son menor o iguales que las del espacio grande. Y cuando las sumo, tenemos el espacio, la dimensión del espacio grande. Pero fíjense que yo podría describir estos dos subespacios como suma ortogonal directa de algún par de subespacios de ellos. Entonces el resultado es que yo puedo escribir V como suma ortogonal directa de n subespacios, cada uno de ellos de dimensión 1. Entonces, eh, esta idea de suma ortogonal directa, yo la puedo extender, por supuesto, a más subespacios. Y tengo, yo lo definí como para dos subespacios. Pero, por supuesto, sabemos que estas operaciones podemos extenderlas, más sumando. Entonces, supongamos que yo tengo n subespacios, sean V1, Vn, subespacios de V con dimensión 1 cada uno de ellos, ¿no? Entonces, primero, voy a decir que V es suma directa de estos subespacios. Sí, ¿qué cosa? A ver, Si la Si la intersección tiene que de pasar para cada que subespacio es vacía ajá, y yo hago la intersección de cada elemento del espacio se puede escribir de forma única como combinación lineal de un elemento de cada subespacio. exactamente. La intersección de estos n subespacios, creo que escuché vacía, ¿no? Vacía no. Se lo he Perdón, el dicho cero varias del veces. espacio, profe. Es el subespacio trivial, exacto. La intersección contiene solo el cero. ¿Sí? Recuerden no confundirse con eso porque son dos cosas completamente distintas, ¿no? La otra es que para todo elemento del espacio V existen, eh, existen vectores únicos VI en V.
VI grande para I igual 1 hasta N, tales que este vector es la suma de esos N vectores. Entonces, esto es equivalente. Equivalentemente. Sí, bueno, sin llaves, mejor. Si UN a I mayúscula, entonces esta N tupla es una base ordenada de espacio V mayúscula. Puedo extender mi definición de suma directa, ya la tenía para dos subespacios. Puedo extender a N subespacios. Y por supuesto, si esto es así, yo puedo extender lo que había definido como suma ortogonal directa de dos subespacios a N subespacios. Esto es sí, solo sí. V es suma directa de estos N subespacios y estos subespacios son ortogonales 2 a 2. El par de subespacios VI que son ahí son ortogonales entre sí. Entonces, por supuesto, fíjense que uno podría tomar, yo, R3. Ejemplo. Fíjense que R3 es suma ortogonal directa de estos tres espacios. Vamos a llamar este V1, V2 y V3. Donde VI es el espacio generado por el i-décimo vector de la base canónica. Y yo podría tomar cualquier triple ordenado de vectores en R3, digamos, que sean ortogonales. Ejemplo, digamos, yo tomo V1, es el vector, vamos a poner, tomo acá un vector cualquiera. Tomar el vector 1 menos 1, 1. Entonces, si yo tomo otro vector, voy a llamar a este W2. 2, 1, puedo decir algo. Estos dos vectores son LI, obviamente. Porque W2 no es múltiplo de V1. Para ser múltiplo, si yo quisiera escribir W2 como múltiplo de L1, si W2 fuera lambda por V1 para algún lambda en R, yo tendría que 2, está bien, tendría que ser lambda por 1. Es decir, lambda tendría que ser 2, pero luego, si miro en la segunda componente, menos 1, tendría que ser lambda igual a menos 1, ¿no? A ver.
Y si miro la tercera componente, pues lambda tendría que ser igual a 1. Entonces esto no puede ser. Los vectores son LI, generan un plano. Pero como yo quiero la suma que R3, la suma ortogonal directa de tres vectores, acá yo necesito obtener a partir de W2 un vector que sea ortogonal a B1, V1. Eso lo hago, por supuesto, proyectando. Yo voy a llamar V2 a este vector a la proyección, va a ser W2, perdón, menos la proyección de W2 en la dirección de V1. ¿No? Lo que hago siempre que quiero encontrar un vector que es ortogonal a otro. Lo proyecto sobre el otro y le resto la proyección. Y me queda un vector ortogonal. En este caso, a V1. ¿Mm? Esto, por supuesto, ustedes ya lo saben. Esta proyección es este producto escalar dividido por la norma. Fíjense, acá yo estoy hablando, por supuesto, en términos del producto punto, ¿no? Un ejemplo que ya conocemos. Y, y no otra forma, pues la noción de ortogonalidad es otra. Tengo que trabajar la proyección aquí no sería W2.V1, sino phi de V2V1, y aquí sería la norma de V1 en esa proyección, etc. Pero acá estoy trabajando en el producto punto. Porque, digamos, el que dos subespacios sean ortogonales depende de la forma respecto de la cual estemos hablando. Entonces, en este caso, tenemos de proyección, hago el producto punto de W2 con V1, menos 1, 1, 1, 2. 2. La norma de V1 con el producto punto es raíz de 3. Entonces, 2 tercios. Y multiplico por el vector V1, que es 1 menos 1, 1. 2 tercios por V1. Esta es la proyección. Entonces, este V sub 2 es W2 menos 2 tercios por V1. ¿Cuánto es eso? Eso es 2, 1, 1. Menos 2 tercios por 1 menos 1, 1, ¿no? Por ahí tengo 2 menos 2 tercios. Son 6 tercios, menos 2 tercios, 4 tercios. 1 más 2 tercios son 5 tercios acá. Y aquí tengo 1 menos 2 tercios y 1 tercio. El vector en cuestión es este de acá, este V2 tercio por 4, 5, 1. Este vector es ortogonal a V1. Que hacen el producto, tienen 4, ¿sí? Menos 5, menos 1, más 1, 0. Este 4, 5, 1, de hecho, es ya un vector ortogonal a V2. Bueno, vamos a decir que esto es un V2'. Entonces, esto no hace falta que sea unitario, ni mucho menos, ¿no? Entonces, fíjense, V1 y V2
son ortogonales. Y si yo hago el producto cruz, tengo un vector que es ortogonal a ellos dos. Voy a tomar V3, vamos a llamarlo V3'. Producto cruz de estos dos vectores. Que lo calculo de la manera usual. Ya, 1, menos 1, 1. Aquí tengo 4, 5, 1. Menos 1, 1, 5, 1 por i. Menos el determinante de 1, 1, 4, 1 por j. Más el determinante de 1 menos 1, 4, 5 por k. Aquí, ¿qué tengo? Tengo menos 1, menos 5. Tengo menos 6 y tengo 1, menos 4, menos 3. Por ahí es 3j. Y por aquí tengo 5, 4, 9k. ¿Sí? Entonces, P3', el vector menos 6, 3, 9. Este vector lo puedo dividir para 3. Entonces, voy a escoger V3, a lo que me interesa la dirección. 2, 1, 3. 2, 1, 3, perdón. Y ahí lo tengo. Tengo que estos tres vectores son ortogonales, V1, V2 y V3. Entonces, V1, voy a tomarlo el espacio generado por V1. V sub 2, voy a tomarlo como el espacio generado por V sub 2. Y V sub 3, voy a tomarlo como el espacio generado por V3. Bien, generado por V3. Entonces, observen, estos tres vectores son LI, son ortogonales entre sí, pero igual pueden calcular, por ejemplo, el determinante, ver que son LI. V1, V2 y V3 son linealmente independientes. Entonces, esto quiere decir que si yo tomo los tres vectores y los pongo en un triple, esto es base ordenada de R3. Y además, V1, yo tomo cualquier par acá. De índice IJ, el espacio VI es ortogonal al espacio VJ con el producto punto. Entonces, con el producto punto, pues 3 es suma ortogonal directa de estos tres espacios con producto. Entonces, yo muchas veces puedo descomponer, de una forma, un espacio como suma directa de espacios, de subespacios de dimensión 1. Y eso es lo que voy a usar para definir formas diagonalizables. Pero antes de definir las formas diagonalizables, vamos a dar ¿qué es eso? Bueno, de hecho, si ustedes consideran Rn con el producto punto, esto siempre lo pueden hacer, porque ustedes tienen la base canónica. La base canónica es un conjunto ortonormal. Cualquier rotación que hagan de la base canónica, rotación que le apliquen al espacio, va a ser una isometría, va a preservar el ángulo entre los vectores de esa base ortogonal y va a preservar las normas. Entonces, Rn es un conjunto, es un espacio
que podemos escribir como suma directa ortogonal de n subespacio de dimensión 1, y además de infinitas maneras. Hay infinitos subespacios de dimensión 1 que podemos escoger para expresar Rn como suma directa ortogonal de ellos, ¿no? Bien, ahora sí, vamos a hacer una pausa, las 12:15. Entonces continuamos a las 12:20. Continúo. Todo esto que he estado diciendo es por supuesto con R3, con el producto punto, que como sabemos, ser un producto interno es una forma, además simétrica, eh, una forma bilineal o sesquilineal. En el caso de la bilinealidad, además se añade la simetría, ¿no? Dado que el producto punto es conmutativo. En general, cualquier producto interno sobre un espacio vectorial real. A partir, digamos, de todas estas ideas, vamos a definir qué significa que una forma simétrica o hermitiana sea diagonalizable. Sí. Forma bilineal. Bilineal. Simétrica. En el caso de la sesquilinealidad, sabemos que la noción correspondiente es la hermitianicidad. Entonces, lineal sobre un espacio V. ¿Y cómo era la forma? La forma es una forma bilineal phi sobre un espacio V de dimensión finita, vamos a decir n, es diagonalizable diagonalizable. Si existen espacios unidimensionales, ¿no? Espacios V1, V hasta Vn, de V mayúscula, con dimensión 1 cada uno de ellos. Tales que V es entonces suma ortogonal directa de estos n subespacios. Esto ya nos da un ejemplo obvio, ¿sí? De una forma bilineal diagonalizable. Ejemplo es el producto punto o punto o producto escalar en Rn. Producto escalar en Rn es diagonalizable. De una manera bastante obvia además. Porque de hecho, observen que, a ver,
Observen que x punto y es x traspuesta por la identidad y. ¿No? Ok. Ah, que ya no había mencionado esto. Última línea, no. Fíjense, ¿de dónde viene el nombre de diagonalizable? Esa es la forma interesante. Y vale la pena mencionarlo. Puesto. Fíjense, supongamos que esta forma phi es diagonalizable. Recuerden, por supuesto, que la ortogonalidad depende de la forma, ¿no? Entonces ustedes están leyendo esa definición y piensan que puedo escribir V como una forma, una suma ortogonal directa de su espacio de dimensión 1, entonces cualquier forma es diagonalizable. Pero el asunto es que no, porque ahí estaríamos pensando en términos de una forma específica. Digamos, si nosotros pensamos en términos del producto punto, Rn en efecto puede descomponer suma ortogonal directa de sus espacios de dimensión 1. Pero si metemos ahí otra forma, quién sabe. La ortogonalidad depende de la forma, eso depende de la forma también. Entonces, esta definición, por supuesto, que depende de la forma que estemos definiendo. Entonces, supongamos que phi es una forma diagonalizable. V mayúscula. Eso significa que V es suma ortogonal directa de estos espacios. Estos espacios todos tienen dimensión 1. En otras palabras, para cada i existe un vector vi en el espacio vi al que este v sub i genera al espacio v sub i y este v sub i es distinto de cero. Cada uno de estos espacios tiene una base formada por un solo vector, por supuesto. Cada uno tiene una base. Entonces, fíjense, nosotros podemos mostrar de manera sencilla, usando inducción, que si uno quiere, bueno, primero uno tiene que esta sucesión es una base ordenada de V mayúscula. Y lo que uno puede mostrar, como decía, de forma sencilla, es que la representación de phi, de la forma bilineal phi sobre esa base, es una matriz diagonal. Tengo un elemento 1 y tengo en el siguiente elemento en la diagonal, es un elemento 2. Y así. Y cada uno de estos a subir es
phi de VI, VI. Entonces decía, esto lo podemos demostrar fácilmente usando inducción. Además, sabemos que cuando un espacio es suma ortogonal directa de dos espacios, uno puede escribir la matriz de la forma como una matriz diagonal por bloque. Entonces aquí la idea es replicar eso partiendo de el caso base que sería n igual 2 hasta y demostrarlo a partir de ahí esto por inducción en n. Entonces de aquí es de donde viene el nombre. El hecho de que si una forma es diagonalizable es porque necesariamente existe una base. De hecho, sí, solo sí. Existe una base donde esa forma se escribe como una matriz diagonal. Bien. Entonces, veamos. Y es diagonalizable si y solo si existe base V, B de V, tal que esta matriz es diagonal. Entonces, si partimos de la definición de diagonalizabilidad, ¿sí? Vamos en esta dirección. Que phi sea diagonalizable implica la existencia la definición, de hecho, n subespacios de V con dimensión 1, tal que V es suma ortogonal directa de estos subespacios. Entonces, veamos qué pasa cuando n es, cuando n es 1 no tiene mayor interés, porque tenemos una forma, un espacio de dimensión 1, y eso eh, creo que vimos hace una clase o dos, que la matriz en ese caso es un número simplemente, la matriz 1 por 1. Entonces, ponemos como caso base 2 para n, ¿no? Vamos a decir que V es suma ortogonal directa de los espacios V1 y V2. Y que la dimensión de cada uno de estos espacios es 1. Entonces, fíjense, pongamos que V1 genera a V1, por supuesto, es distinto de 0. Y supongamos que V2 genera a V2, que es distinto de 0. Es decir, yo estoy diciendo acá que esto es una base de V1. Por defecto es una base ordenada, porque es un solo elemento. Esto es bien una base de V2. Entonces, como estos dos vectores que sirven para expresar V como suma ortogonal directa, esta dupla es una base ordenada en el espacio V.
Entonces tiene, por supuesto, dimensión 2. Ahora bien, calculemos. Primero esto B. La matriz eh, de representación, digamos, de la forma phi sobre esta base B. Esta matriz tiene en esta componente a phi de V1, V1. Aquí a phi de V1, V2. Aquí a phi de V2, V1. Y aquí a phi de V2, V2. Entonces, dado que V1 y V2 son ortogonales, estas componentes van a ser 0. Phi de V1, V2 es 0. Y phi de V2, V1 es 0. Porque V1 y V sub 2 son ortogonales respecto de phi. Phi, V2, V2. Phi de V1, V2 igual a phi de V2, V1. Y esto es 0 porque los espacios V1 y V2 son ortogonales. Son ortogonales eh, respecto de phi. Bueno, ahora yo tengo que suponer que como hipótesis inductiva que si la dimensión de V es menor que n y phi es diagonalizable, una forma definida sobre V que es diagonalizable, entonces existe una base V1 hasta Vn-1. Vamos a llamar a esto V', al que la representación de phi sobre V' es diagonal. Bien, esa sería la hipótesis inductiva. Entonces, queremos demostrar lo siguiente. Queremos demostrar que si la dimensión de V es n y es diagonalizable, entonces phi de B es diagonal para cierta base P de V mayor. Ahora, esto es muy fácil. ¿Por qué es muy fácil? Porque yo estoy diciendo que, fíjense, voy a una pista de cómo se hace esto. Y es diagonalizable. ¿Qué esto implica? Existen V1 hasta Vn, subespacios de V, unidimensionales.
tales que V es la suma ortogonal directa de estos n espacios, ¿sí? Ahora, este es un espacio, vamos a llamarlo W. Fíjense una cosa, ciertamente, suma directa de W y WN. Pero además, esta suma directa es ortogonal, fácil de ver. Más aún, esta suma directa es ortogonal. Y por hipótesis inductiva, W tiene una base. A ver. No cualquier base. Fíjense, yo tengo como hipótesis inductiva que existe esta base que es diagonal. Mi hipótesis inductiva pudiera ser más específica. Porque cada uno de estos elementos forma una base del V1 correspondiente. Ahora, acá, fíjense, eh, este espacio W tiene una base, vamos a llamarla V', formada por vectores V1 hasta Vn-1, tales que la representación de phi restringida a W sobre la base V' que está acá es diagonal. Entonces, fíjense en una cosa. Yo sé que la representación de phi sobre la base B formada por esta base. B1 unión. Vamos a ponerlo. Esta matriz es diagonal por bloque. 0 y 0. Y esto es phi restringido a Vn sobre la base, vamos a llamar a esto B tilde de Vn. Entonces fíjense con lo siguiente. B es esto. B es la sucesión formada por B' y el vector Vn. Esto es una base ordenada de V mayúscula. Esta B tilde que estoy poniendo acá es la base de Vn formada por el vector Vn, por un vector Vn minúscula. Entonces, yo sé que esto es diagonal por bloque. Y además mi hipótesis inductiva me dice que este bloque es una matriz diagonal también. Entonces, esta matriz es diagonal. Porque, como vimos anteriormente, es diagonal por bloque. Bien. Entonces, esta matriz del bloque superior izquierdo es diagonal. Pues toda la matriz diagonal por bloques es diagonal también. Es una matriz de tamaño 1 por 1. Esta es una matriz de acá. Entonces, terminar de demostrar aquí el paso inductivo. Con estas ideas que les estoy dando acá, vamos a dejarlo como ejercicio.
ejercicio demuestre que esta matriz es diagonal. Como decía, nosotros sabemos que es diagonal por bloque, pero la hipótesis inductiva me dice que el bloque superior derecho es una matriz diagonal y entonces el ejercicio es justificar eso, escribir eso bien escrito, de manera formal. Bien, ¿entienden el ejercicio? Digo, capaz no lo expliqué bien, pero sí se entiende el ejercicio, ¿no? Escucha, Sí, profe. ok. Entonces está claro lo que vamos a hacer. Bueno, esto es una dirección que es diagonalizable, entonces existe una base tal que representar la representación de phi sobre esa base diagonal. Ahora, en sentido opuesto, em, ¿cómo haríamos eso? Eso también, solo demostrar que esa matriz es diagonal, sino también demostrar esta dirección. Es decir, que si existe una base y se escribe como matriz diagonal, entonces la forma es diagonalizable. Esto también es fácil, porque lo que hay que hacer es darse cuenta de lo siguiente, y es que si esta matriz es diagonal y cada una de sus entradas es eh, phi aplicada, la entrada IJ es phi aplicada a los vectores VI y VJ. Entonces, ¿por qué VI y VJ es cero siempre? Cuando I es distinto de J. Entonces, cada uno de estos vectores V sub I genera un subespacio, que va a ser ortogonal a los generados por los demás VJ. Y ya por ahí fácil encontrar que la forma es diagonalizable. Bien. Entonces, es probar la otra dirección, puede tomar, hacer unas cuantas cuentas. No van a estar un rato en eso. Pero la idea es simple. Otra parte. Bueno, ya es un poco tarde, ¿no? Casi la una. Iba a hablar un poco más sobre formas diagonalizables y sobre una notación que vamos a utilizar. Quería ver algún ejemplo también, pero ya no va a dar tiempo de eso. Eh, Así que vamos a dejar la clase hasta acá. Recuerden, el viernes sería la evaluación, horario de clase. Y bueno, de momento eso es todo. Los temas irían hasta lo que vimos el viernes pasado, que fue, ¿verdad? Más, llegamos hasta, recuerdo, de formas de simetría, ¿no? Entonces, los temas que vamos a cubrir irían hasta isometría y la definición apenas, ¿no? De la descomposición que hicimos de espacios en
disculpe la interrupción, pero es que sentí que se movía la silla. Violación. Y que tembló o algo así. Bueno, decía que llegaremos entonces hasta isometría y la definición de un subespacio que es ortogonal a otro subespacio y este lema 3.5, que lo demostramos en la otra clase, pero aquí lo enunciamos. No sé si tienen alguna pregunta, una observación, sí. No que participó antes, pero no sabe si le apunté la participación. Creo que sí. Sí, sí, claro. Bien, sí le anoté la participación. Entonces, pues nos vemos el viernes a las 4 de la tarde. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta el viernes.